En esta primera parte del tercer subtema vamos a revisar las metodologías de la planificación normativa y una de las metodologías con enfoque basado en sistemas y que corresponde a la planificación prospectiva. La planificación situacional y la planificación estratégica se abordarán en la segunda parte. Al examinar la relación entre la teoría, la metodología y los contenidos de la planificación, se observa una evolución en el tiempo, en gran parte reflejo de los avances de la ciencia, la experiencia de los países e instituciones y la demanda de la población por mayor participación. Esto se manifiesta con el cambio de la preocupación central, como se muestra en el diagrama. Desde los contenidos o temas que deberían estar presentes en el plan, como es el caso de la planificación normativa, hacia una mayor atención por la forma como se desarrolla el proceso de planificación. Tal es el caso de los modelos estratégicos y participativos, dejando que los temas o demandas emerjan del proceso y no de manera previa. Ahora pasaremos a revisar los enfoques metodológicos para la planificación regional, local y territorial. Para ello, primero debemos aclarar que un proceso de planificación desarrollado sobre una unidad territorial y realizado con diversas metodologías y herramientas tendrá resultados y efectos diferentes, aunque se apliquen los mismos instrumentos, pues el objeto de análisis es una construcción social, por tanto dinámico y como todo fenómeno de naturaleza social, irrepetible. El concepto de planificación y las metodologías utilizadas se relacionan directamente con el papel del Estado vigente durante su aplicación. La transformación de este papel con la incorporación de nuevos mandatos y funciones al Estado ha generado la necesidad de adaptar los marcos metodológicos y más aún asumir el desafío de coordinar los diferentes niveles de sus ámbitos de intervención. El objetivo principal del Estado ha transitado durante los últimos siglos desde la noción de progreso relacionado con la superación de las limitaciones dadas por la naturaleza, pasando por el concepto de crecimiento, centrado principalmente en los aspectos económicos, y posteriormente incorporándose el desarrollo como eje del discurso, para equilibrar los factores sociales, institucionales, culturales y ambientales, entre otros. Actualmente se ha avanzado con propuestas que buscan incorporar definiciones más subjetivas, completas y complejas de medir, como la felicidad o la noción del buen vivir. Empecemos con la Escuela de Planificación Normativa del Desarrollo. Esta escuela plantea la necesidad de definir objetivos explícitos, científicamente construidos, para las nuevas preocupaciones que surgen después de la conformación de los estados nacionales modernos. Se distingue principalmente porque su énfasis está en la ordenación en el tiempo del desarrollo de proyectos, programas y medidas de política conducentes a lograr los objetivos globales de la estrategia del desarrollo. En este tipo de planificación, los planes se expresan en normas formales, donde la relevancia está en la manera y en el proceso mismo de planificación. El énfasis se plantea en el deber ser, mediante el establecimiento de normas racionales y coherentes con las que se define como la forma del futuro. En su expresión práctica territorial, la planificación normativa por lo general se caracteriza por la elaboración de diagnósticos completos, para procurar entender de la forma más profunda la región o territorio a intervenir. Usualmente se formula utilizando mecanismos denominados técnicos, en los que intervienen preferentemente expertos en las áreas a planificar. Esta condición permite diferenciar los roles del técnico y de quien toma decisiones, posturas que se presentan como específicas y a veces hasta antagónicas. Esta escuela de planificación se distingue de otras modalidades por el hecho de que en su ejercicio práctico el planificador es un agente externo al contexto o realidad que será planificada.
lo que le confiere un carácter formal de neutralidad a los lineamientos presentados, aunque le resta capacidad para abordar la complejidad de los juegos y carece del conocimiento propio de los planificadores del territorio. La planificación normativa coincide con los primeros esfuerzos en América Latina y el Caribe por definir soluciones a problemas que podrían considerarse como de planificación intrarregional. Sin embargo, tales iniciativas no estaban directamente asociadas a los planes nacionales. Las propuestas más relevantes que surgieron en este ámbito son las siguientes: planificación sobre la base de cuencas hidrográficas, con ejemplos como la Corporación del Santa en el Perú en 1943, la Comisión del Papaloapan en México desde 1947, la Superintendencia del Valle de San Francisco en el Brasil en el año 1948 y la Corporación Autónoma Regional del Cauca en Colombia desde 1960, entre otros. Planificación basada en la definición de regiones, problemas y reequilibrio. Se distingue por la identificación de regiones con características de deterioro relevante. Una de las lecciones más interesantes de estos esfuerzos iniciales fue que la nueva institucionalidad de planificación regional encontró dificultades de coordinación con la naciente y débil autoridad regional y local, ya que su vinculación política y administrativa era directa con el nivel central, configurándose como entidades que superponían algunas funciones de estos niveles del Estado. Sus metodologías aplicadas no tenían compromisos participativos con los actores institucionales de la lógica territorial que, aunque precaria en aquella época, comenzaba su consolidación legal y procedimental. A nivel local, la aplicación de la planificación normativa se ha expresado principalmente en los planes reguladores o planes directores, también denominados planes de uso del suelo, de ordenamiento territorial o planes urbanísticos. De las características de la planificación normativa aplicada al territorio, dos aspectos marcan el esquema metodológico de forma más clara. El primero es la preocupación por la construcción de diagnósticos exhaustivos, para lo que se utilizan herramientas técnicas y estadísticas que puedan tomar en cuenta aspectos económicos, sociales e institucionales. Y el otro elemento es la destacada preocupación por la definición de objetivos. Con frecuencia se utilizan los modelos territoriales que se entienden como una representación idealizada de la realidad, tanto en aspectos de su estructura como de su funcionamiento, que se contrasta a nivel de diagnósticos y a partir de las brechas detectadas se definen los objetivos de planificación. Existen dos tipos de modelos que por lo general son utilizados en la planificación normativa y que se distinguen según el criterio que se utiliza para la determinación de áreas o zonas homogéneas. Y estos son los modelos basados en unidades territoriales homogéneas y los modelos basados en áreas según sus usos potenciales. A continuación veremos cada uno de ellos. Los modelos basados en unidades homogéneas definen a la unidad como una síntesis de numerosas características, justificándose por la redundancia o repetibilidad de ellas y la relativa homogeneidad del sistema así constituido. Supone que tiene la misma o similar respuesta de aptitud e impacto en todos sus puntos, cualquiera que sea el uso de la unidad. Entre los modelos existentes se encuentra el de Hills, empleado en Canadá y que divide el espacio total en zonas, subzonas, clases y tipos, utilizando una clasificación jerárquica con criterios climáticos, geológicos, fisiográficos según climas locales y finalmente según características del suelo. Para cada tipo fisiográfico se determina su potencial de producción,
capacidad, su adecuación de uso y su viabilidad de uso, dadas las condiciones económicas y sociales existentes. Por agrupaciones sucesivas se van constituyendo unidades de paisaje y se aíslan unidades de suelo en las que se clasifica el territorio. Por otro lado, los modelos basados en áreas, según sus usos potenciales, consideran la caracterización de los elementos útiles del medio para estudiar su reacción individual frente a cada una de las actividades previstas. El enfoque de usos potenciales se refiere a las características positivas de cada territorio para enfrentar diferentes escenarios de desarrollo futuro. Este enfoque es la base para la definición de las vocaciones territoriales, esto es, las aptitudes geográficas, económicas, productivas o sociales en que una actividad puede encontrar una ventaja y que paralelamente responden a los intereses y deseos de la población. Estas ventajas pueden no estar expresadas en la actualidad en el territorio, ya que su condición es de uso potencial. Los esquemas metodológicos que caracterizan a la Escuela de Planificación Normativa generalmente se basan en un conjunto de etapas y o productos que se resumen en la siguiente estructura. Primero, el desarrollo de un documento previo que integra el modelo de territorio planteado y el diagnóstico del territorio que será intervenido por el instrumento de planificación. El contraste del modelo territorial en relación con la realidad observada da cuenta del diagnóstico territorial. Por lo general, esta fase contiene información sobre los antecedentes sociales y económicos, el medio físico, tanto natural y construido, y los principales riesgos y vulnerabilidades. Los antecedentes sobre la dinámica demográfica, la capacidad institucional de gestión local, análisis del sistema de asentamientos humanos, aspectos del desarrollo industrial, un análisis de las tendencias de las grandes variables que se manifiestan en el territorio, una propuesta de idea-fuerza, esto es, visión de desarrollo, que se plantea como eje de respuesta a las brechas del modelo en relación al diagnóstico. El anteproyecto o borrador del plan, donde se detallan las ideas fuerza. Presentación del proyecto de plan a la comunidad y a otros organismos públicos. Aprobación del proyecto de plan para las autoridades locales, la comunidad y otros organismos públicos con competencias en la materia. El segundo aspecto hace referencia a los mecanismos legales de formulación de los planes que requieren generalmente contar con una serie de estudios técnicos específicos en materia de estudios de factibilidad para proveer de servicios públicos como agua potable, alcantarillado, alumbrado pública y viabilidad, entre otros, dada la ampliación o uso de suelo proyectado. Y tercero, una normativa formal que contiene las disposiciones legales junto con los planos o diagramas que expresan gráficamente las disposiciones sobre aspectos como el uso del suelo, zonificación, equipamiento, relaciones viales, la localización de la infraestructura pública, límite urbano, áreas prioritarias de desarrollo urbano, entre otros. Los modelos de planificación basados en sistemas, como son la planificación prospectiva y la planificación situacional, hacen referencia a propuestas metodológicas principalmente de nivel regional, desde las que se interpreta la complejidad del desarrollo a partir de la teoría general de sistemas. Estos enfoques se sustentan en los trabajos de autores como Beer o Bertalanffy, que reaccionaron ante la poca efectividad de la planificación normativa sobresectorializada, que no consideraba el objeto de intervención como un sistema con sus influencias e interdependencias de sectores, ni los efectos de interconexión entre los elementos del sistema regional, el entorno nacional e internacional y los impactos de la retroalimentación. Una de las principales modalidades sistémicas de planificación es el modelo de planificación prospectivo,
una metodología y forma de entender la planificación en la que se puede identificar dos aproximaciones. La primera, vinculada a una idea general basada en el estudio del futuro, por lo que todo análisis que se enfoque en el futuro podría ser considerado dentro de la lógica prospectiva. La noción común enfatiza que la prospectiva generalmente se ocupa de largo plazo y se destacan las tendencias estructurales que se presentan en los sistemas sociales constitutivos de un territorio. La segunda aproximación, la cual es la que nos ocupa en esta lección, es desde el enfoque de sistemas, disciplina centrada principalmente en la anticipación y previsión del futuro. Desarrollada para superar la planificación tradicional, excedida en el uso de extrapolaciones estadísticas. Desde esta aproximación se considera que más que un conjunto de técnicas aplicadas para visualizar el futuro, la prospectiva debe considerarse como el futuro que se puede construir colectivamente desde el presente. Por su visión del sistema territorial como un todo, el método prospectivo se aplica muy bien a la planificación regional. En ocasiones es complejo para el planificador distinguir las preocupaciones específicas de la propuesta prospectiva, especialmente las referidas a su relación con la planificación. Las preguntas centrales de cada enfoque que se presentan en el cuadro pueden ayudar a comprender las diferencias. La prospectiva consiste en plantearnos qué puede ocurrir en un sistema territorial y qué es lo que debería ocurrir. Al incorporar la pregunta sobre qué se puede hacer para que ocurra lo que se considera debería ocurrir, entonces estamos agregando el componente estratégico. Transitar hacia qué se va a hacer nos lleva a un proceso de planificación denominado planificación prospectiva estratégica. La última pregunta hace referencia a cómo se va a implementar lo que se propone hacer, lo cual implica brindar las condiciones y espacios adecuados para que se pueda llevar a cabo lo planificado. Esto último se denomina gestión prospectiva estratégica. Ahora, existen diversas escuelas con diferentes fases para enfrentar un proceso prospectivo al nivel de un territorio. Entre los más conocidos está el marco de análisis de la escuela francesa propuesto por Godet, que se basa en 6 fases. La primera establece la construcción de un diagnóstico del territorio a intervenir. La segunda fase, llamada análisis estructural MICMAC, matriz de impactos cruzados, multiplicación aplicada a una clasificación, consiste en conocer la estructura del sistema territorial mediante la identificación de variables clave, sus interrelaciones y clasificación. En la fase 3 se aplica el método MACTOR, que significa métodos, actores, objetivos, resultados de fuerza, para el análisis de las estrategias de los actores claves que interactúan en el territorio, definiendo sus objetivos y posiciones respecto a las variables definidas en el análisis estructural. Posteriormente, se lleva a cabo el análisis morfológico, en donde se busca entender el espacio de lo posible, lo deseado y lo probable. Se utiliza por lo general la técnica de los escenarios para definir un conjunto de opciones futuras donde se insertan los objetivos. En la quinta fase de opciones estratégicas, se plantean las estrategias a sugerir o a seguir de acuerdo a las variables claves, el juego de actores y los escenarios. Se utiliza una técnica simplificada similar al análisis multicriterio. Y por último, la fase 6 se refiere al plan de acciones y es donde se definen las acciones que constituyen las estrategias y se conforman las carteras de proyectos o programas. Otras propuestas
simplifican o agregan etapas al proceso prospectivo de Godet. Sin embargo, la estructura básica es la correspondiente a la escuela francesa. Un planteamiento alternativo al modelo prospectivo de la escuela francesa es el modelo prospectivo Foresight o modelo de previsión, impulsado por la Universidad de Manchester, en que se presenta un modelo centrado en las siguientes etapas complementarias. El primero, o pre-Foresight, se trabaja con los diagnósticos previos, definiendo tendencias, metodologías y procesos. La segunda etapa de reclutamiento, se movilizan los actores claves que participarán en el proceso. En el tercero, de generación, en esta etapa similar al diagnóstico, pero el análisis se concentra en los actores claves, en la sistematización del conocimiento existente, tácito o nuevo. En la fase de acción, se realizan acciones denominadas de consultoría y transformación. Y por último, en la etapa de renovación se generan iniciativas de aprendizaje, diseminación y evaluación. Se señala que frente al futuro, los hombres tenemos la elección de adoptar 4 actitudes. El primero es el del avestruz pasivo que sufre el cambio. El segundo, denominado el del bombero reactivo, que se ocupa en combatir el fuego una vez éste se ha declarado. El tercero, llamado el asegurador preactivo, que se prepara para los cambios previsibles, pues sabe que la reparación sale más caro que la prevención. El conspirador proactivo, que trata de provocar los cambios deseados, ser previsor.